Salud amigos, bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa de ADN Buena Salud donde vos sos el y la protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras diferentes vías de comunicación, el número de WhatsApp, redes sociales, accediendo a nuestro sitio web www.adnbuenasalud.com o escaneando el QR que ya va a aparecer en pantalla. Allí te vas a encontrar con las últimas noticias de salud, calidad de vida y un espacio para dejar esa duda, esa propuesta de tema, esa pregunta que nos querés hacer. Y uno de los temas que suele surgir a partir de tus preguntas, porque este programa lo hacen ustedes con esos mensajes que nos mandan, es el cansancio todo el tiempo, la falta de aire. Muchos lo refieren que tienen esa falta de aire con el esfuerzo y otros directamente que ya están viviendo con una falta de aire. Y entonces dijimos, bueno, vamos a pensar causas de todas estas situaciones. Y entonces estamos pensando en la anemia, que la anemia no la tenemos que considerar como una enfermedad en sí, sino como una señal de alarma de todo esto que estamos hablando. Una señal de alarma de que nos pueden estar faltando nutrientes esenciales como el hierro, como la vitamina B12. Puede ser una señal de enfermedad digestiva o de una enfermedad todavía de mayor importancia que tenemos que diagnosticar, porque con el diagnóstico nos va a ayudar a hacer prevención o a encontrar un tratamiento adecuado. Por eso es fundamental conocer tu análisis, conocer tu hemograma, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy con la visita de un especialista, un referente de la hematología de nuestro país. Dentro del noticiero médico te voy a compartir datos de un nuevo trabajo científico que nos marca que se puede reducir la grasa abdominal, esa grasa asociada al sobrepeso y la obesidad que es proinflamatoria, que es lo que realmente tenemos que bajar porque es el marcador de riesgo cardiovascular, que la podemos reducir con pequeños cambios en la alimentación. Nuevos datos de un nuevo estudio que vamos a compartir juntos. Pero ahora sí quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo vamos a hacer con un fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo anda el staff de ADN Buena Salud del programa de hoy? Doctora Karina Ramírez, médica, un gusto tenerte acá. Gracias, bueno, me encanta, un placer siempre estar en este programa que educa, transmite salud y encima con excelentes compañeros. Por favor. Buscando hacer prevención, que te sirva. La idea es que cada programa te sirva para algo y lo puedas aplicar a tu vida, para mejorar tu estilo de vida y sobre todo para retrasar la aparición de enfermedades o poder hacer un diagnóstico precoz que te permitan los tratamientos. Y acompañar también, ¿no? Totalmente, y entretener, acompañar, ¿no? Nosotros acá la pasamos bien, queremos que ustedes del otro lado también lo hagan. ¿De qué vamos a hablar, Cari, hoy? Hoy vamos a hablar un poquito de algo que está como muy en auge y se piensa, vamos a ver si es bueno o es malo, el vapear. ¿Viste que se está cambiando en lugar de fumar cigarrillos esos aparatitos electrónicos de vapeo? Bueno, vamos a ver si son buenos, son malos, a ver qué piensan en casa, que nos manden las preguntas. Yo ya empiezo a pensar que el daño que genera, lo malo, pero bueno, vamos a desarrollarlo. El chapar dijo. El vapeo. Vapeo. Vapeo, entendí. Chapeo. El chapeo. ¿Qué es el chapeo? Marca registrada, Marcelo Rabinovich. Me parece ¿qué es? Contanos. ¿A qué pensaste? ¿Nunca chaparon cuando no? Claro, viste, se decía chape. El No sé chape, si y ahora se ¿cómo sigue le dicen? diciendo. Nutri, Delphi Zimmerman, la joven del grupo. ¿Siguen usando eso de chapar, chapar? Sí, puede ser. ¿Viste? Sí. Pesar, transar. ¿Eso? Lo dijiste vos, yo no dije nada. Eso es bueno, eso no es malo. Mariana siempre dice, Mariana Kertz, que le mandamos un saludo, dice que ¿cuándo fue la última vez que chapaste con tu pareja? Te pregunta. Claro. Como que hay que hacerlo constantemente. Con tu pareja. Claro. Listo. Marca registrada, ya empieza a hacer sus líos. Nutri, Delphi Zimmerman. ¿Cómo están? ¿Todo ¿Cómo bien? anda? Buen día para todos. Bueno, hoy traigo un tema también muy frecuente en consultorio que es tengo hambre todo el tiempo, Delphi. ¿Por qué tengo hambre todo el tiempo? O son las 7 de la tarde y me agarro un hambre voraz y picoteo y ¿qué agarro? ¿Y qué está generando ese hambre? Así que en realidad lo que yo del otro lado quiero consultar y traerles es, bueno, si es un hambre real, cómo solucionarlo, y si es un hambre emocional, qué tips y tener en cuenta. Empezar a diferenciar a raíz de dónde viene ese hambre para después poder sí tener las herramientas o los tips para manejarlo. Muy bien, Bueno, vamos a hablar entonces de hambre real, hambre emocional. Pues es una situación muy frecuente. Marca registrada, Marcelo, Sergio, Fabián, Marca registrada, vamos a vapear, chapear, pero vamos a... Vapear no, dale. No, algo que me acuerdo hace mucho tiempo que el sueño de uno, ¿cuál era? Qué bueno sería home office, trabajar en tu casa. ¿Te acordás que uno, antes de la pandemia, qué se imaginaba?
estar en tu casa, no tener que estar moviéndote, a manejar tus horarios, y llegó la pandemia. Y obligó a eso. Nos obligó y uno decía, wow, los primeros días era como unas vacaciones, digamos, que uno tenía medias forzadas, pero no hay duda que después que la pandemia terminó, mucha gente dice, yo, la verdad, a la oficina no vuelvo nunca más. Lo que es interesante es que es cierto que hoy el tema, digamos, de los home office hace todo sea mucho más fácil, pero la ciencia descubrió que al mismo tiempo que te facilita la vida, también te roba otras cosas. A ver, vos planteás que te roba lo emocional, pero en cuanto al rendimiento, ¿no afecta también? Para mí no es lo mismo el rendimiento estando en tu casa que estando en un ámbito laboral. Bueno, está muy bueno, o sea, después voy a explicar algo que es interesante, porque está el modelo, digamos, tradicional de trabajar en la oficina, el home office, y ahora está el híbrido. El híbrido. Híbrido. Claro, Híbrido es que haces... Como los autos. 2 días y 3. Exactamente. Estoy unos días en el trabajo cumpliendo en la oficina y otros están concretos en mi casa. Hay un estudio que dice cuál es aquel en el cual uno rinde más y que hay menos rotación de personal. Bueno, ¿se entiende? Así que vamos a hablar del home office y del costo emocional y del rendimiento también. Marca registrada, cada programa, cada mañana arrancamos pensando, activando nuestras neuronas. Totalmente. Las neuronas es un músculo que tenemos que entrenar y la forma de entrenarlo es con la conexión social y son con los desafíos de marca registrada. A ver, es una buena excusa para la noche, ¿viste? A ver, vení, hagamos esto, lo vi en ADN y mientras no hagas trampas como Delphi... ¿Cuál es el desafío del programa de hoy? Bien, para vos que sos un demente, te voy a mostrar lo siguiente. Acá hay una secuencia. Tenés un número. ¿Qué ¿Es número? una El secuencia o primero. un número? A ver, ¿el primero cuál es? 8, Después, 9, 5, 5, 4, 4, 7. 7. Bueno, ¿cuál es el número que debería seguir acá de acuerdo a la secuencia? El 8. 8. Hizo trampa él. No, la lógica es De acuerdo 8. a la- No, pero por si hay una secuencia. 8, 9, 5, 4. Es Siete. más 1. Menos 4. Menos 1. Más 3. No. El mate tuyo No, le pone Gina al mate. No. ¿Qué tiene que...? A ver, No, o sea, lo lógico, Lo lógico sin usar es- el pensamiento lateral, te falta el número que sigue. Ah, pero vos decís que falta ahí. Claro. falta que claro, el salió número que que sigue reemplaza acá. A Es ver, con acá la hay una lógica que secuencia. tiene. ¿Cuál es el número que sigue a esta Lo mismo que ya secuencia? perdió, dijo Ya está, 8. no, yo pensé que cuál el número reemplazaba el 7. No, es como que falta un número más. Falta un número. Está bien en la Ok. secuencia, falta el número que se me escapó, digamos, de... Que no entraba ahí, pero que lo tendrías que Totalmente, poner. acá, Ok. acá. A ver, pensá, vos que sos una persona más inteligente que los que estamos de este lado, ¿cuál es la 8, solución? 9, Ay, yo, 5, uno. 6, dicen. 6. 1. Palito. Le vas sacando un palito a cada uno. ¿No? A ver, ¿cómo es? Pero es que acá tenés como todos los Todos palitos. completos. Acá tenés todos menos 1, o sea, no sé cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenés uno menos, acá tenés otro menos, acá otro menos, acá otro menos, y acá hago así. Y tengo solo 2 palitos. Está cerca, está cerca. Está cerca. Pero la respuesta correcta es el 1. En realidad, ¿pero por qué el 1? ¿Por qué el 1? Sí, gané. No, pero explícame por qué. Si no le explica es suerte. Sí, lo ¿Por qué el 1? expliqué. ¿Por qué Porque el vas 1? sacando Le fue sacando un palito, Claro. dice. ¿Ves que ahí tenés todo completo? Ahí tenés todo menos 1, ahí tenés así. ¿Cuál es la respuesta correcta, marca 4 registrada? palitos, 5 palitos, Es 6 lo que palitos, 7 dije. palitos, 8. O sea, que si acá hay 4, el que sigue son 3. 3 palitos. En el 7 hay 3 palitos, marca registrada. Por eso es así, Claro. es Ahí 1. está. Y lo dije yo mejor que vos, Marca. Lo- Me voy, mientras lo dejo acá, marca registrada, con los palitos y sus números. Me voy a saludar al doctor Gustavo Chiappe, que es hematólogo. Muchas gracias, Gustavo, por tenerte aquí, por dedicarnos Muy bien, gracias a estos ustedes. minutos para hablar de este tema tan importante. El doctor Gustavo Chiappe es hematólogo, ex jefe del Servicio de Hematología del Sanatorio Municipal Julio Méndez, ex integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hematología. Gracias, Gustavo. Vamos a hablar de anemia. ¿Es una enfermedad en sí la anemia o es un signo, síntoma de alarma para pensar en otras cosas? Signo, síntoma, obvio. Lo comparamos mucho con la fiebre. Si una persona tiene fiebre, tiene un síntoma de enfermedad. La anemia es eso, es un síntoma de que por detrás hay una enfermedad, es el punto de partida, no es el punto de llegada. Así que cuando se detecta una anemia no se encontró la causa del problema del paciente. Simplemente se orientó hacia un lado que hay que investigar y profundamente. O sea, la aparición de anemia nos tiene que hacer pensar, algo tenemos que buscar, cuál es la causa de Exacto. esta anemia. Sí. ¿Cuándo definimos anemia? ¿Cuándo es anemia?
Hay dos definiciones de anemia, es decir, la que usamos, que es la correcta, que es cuando los glóbulos rojos no cumplen su función. La función de los glóbulos rojos es aportar oxígeno a los tejidos. Cuando no cumplen esa función porque no llega a los tejidos suficiente oxígeno en la medida en que lo necesitan, tenemos anemia. No tenemos manera de medir eso, entonces recurrimos a los valores eritrocíticos, o sea, los que nos da el hemograma, la hemoglobina, el hematocrito por debajo de un nivel determinado. Básicamente, la OMS define anemia en los valores por debajo de 13 gramos de hemoglobina, por debajo de 12 para la mujer y de 11 para la mujer embarazada. Pero siempre eso es muy aproximado, pero bueno, es una orientación al menos. Ustedes cada vez que se hacen un análisis, seguramente sus médicos le piden el hemograma y ahí están estos valores y estas referencias que nos está marcando el doctor Gustavo Chiappe. Y si nos encontramos en una anemia, ¿qué causas tenemos que pensar? ¿Cuáles son las principales causas de anemia? La principal es la falta de hierro, absolutamente la gran causante en el 90 y pico % de los casos. El problema es que justamente no es la única causa, sino que hay otras multiplísimas otras causas que son muchísimo menos frecuentes. Como tal, la idea es asociar anemia a falta de hierro y por consiguiente en muchos casos dar hierro de entrada. Lo cual, si el cuadro del contexto del paciente lo justifica, perfecto. Pero muchas veces no es así, uno da hierro pensando que el problema es falta de hierro y realmente no lo es y hay que estudiar qué otra causa puede ser. O sea, lo primero que se suele pensar es esta falta de hierro, y uno piensa en el hierro de la alimentación, que tiene una alimentación pobre en ese mineral. O por pérdidas. O por pérdidas. En chicos, más que nada, falta de aporte de nutrición, en los adultos, en las personas mayores, fundamentalmente pérdida de sangre. Y ahí el tratamiento es el aporte de hierro, pero hacer el diagnóstico de dónde está la pérdida. Por supuesto, o sea, primero confirmar que la anemia es por falta de hierro, por la sospecha que uno pueda tener o por exámenes complementarios, que sería básicamente un perfil de hierro, que es fácil de hacer. Aparte el hemograma en sí ya da pistas importantes acerca de si es ferropenia o no, en el sentido de que cuando hay una anemia por ferropenia, los glóbulos rojos se vuelven muy chicos, y eso se ve en el hemograma. Y ese es un dato importante de tener en cuenta. Ojo, no es la única causa de glóbulos rojos chicos, pero sí es muy frecuente. Otra causa, la segunda causa en frecuencia de glóbulos rojos chicos es una talasemia, la talasemia menor, que es muy común en nuestro país y hay que diferenciarla, porque ahí no hay que dar hierro. Pero entre esos datos y un perfil de hierro, es decir, una ferremia, una capacidad de transporte, o sea, una transferrina y un dosaje eventualmente de ferritina, uno ya sí ahí puede tener el diagnóstico certero y dar hierro en la medida que corresponda, por la vía que corresponda, ¿no? Como sea. Claro. Bien, y ahí estamos hablando de glóbulos rojos chicos, y si nos encontramos con glóbulos rojos grandes y una anemia, también tenemos que pensar en una causa nutricional como la deficiencia de una vitamina B12. Sí, o ácido fólico, pero más frecuentemente vitamina B12, sobre todo en personas mayores, que sí, es una también de las tantas causas de glóbulos rojos. ¿Esa se da más en gente adulta, gente mayor? Sí, en gente adulta. Hay muchas causas de glóbulos rojos grandes, simplemente un problema de vaso, de reticulocitos aumentados, bueno, hay muchas causas, pero una de las causas finales que hay que mirar a descartar es justamente una anemia megaloblástica, que es por falta de vitamina B12, o una patología que en personas mayores es frecuente, que es la mielodisplasia, en la cual se fabrica mal todo, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, eso sirve, pero ojo, en la anemia megaloblástica por falta de vitamina B12 también hay falta de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, así que la cosa se confunde mucho y es a veces difícil hacer el diagnóstico diferencial. Estamos hablando del análisis, el hemograma, las distintas causas. ¿Qué puede percibir el paciente? Más allá de lo que se vea en un papel de laboratorio, ¿qué puede percibir un paciente que está cursando una anemia? Este paciente con anemia megaloblástica, con falta de vitamina B12, puede llegar saltando, contento, con 4 gramos de hemoglobina, que es la tercera parte de lo que tendría que tener. Es una anemia muy tolerada, porque se va instalando lentamente y no es por falta de hierro. Por el contrario, la falta de hierro es la que más cansancio, decaimiento depara. Y ojo, porque ya esos síntomas aparecen aún antes que aparezca anemia. O sea, la patología en sí, con respecto al hierro, es falta de hierro, o sea, ferropenia. Cuando llega a un estado avanzado, la ferropenia, ahí tenemos anemia ferropenia, que tendría que ser una complicación de la ferropenia. Se calcula que en el mundo hay 1000
millones de personas, 1.000 millones de personas que tienen anemia ferropénica y el doble, 2.000 millones que tienen ferropenia. O sea que todavía no alcanzaron digamos, el nivel de anemia ferropénica. Pero la anemia, la ferropenia, aún sin deparar anemia, aún sin llegar al estadio de anemia, ya puede deparar cansancio, decaimiento y por supuesto tiene que ser estudiada, investigada la causa de esa falta de hierro, aunque no haya anemia, y tratada como corresponde. Muchas veces vemos que la anemia se minimiza, no se le da la importancia y me parece que estos espacios donde hay mucha gente que nos está mirando, quizás muchos que tienen el diagnóstico, otros que quizás sienten algunos de los síntomas que estuvimos hablando y no hacen la consulta, quizás requieren la voz de un especialista y un referente como vos, Gustavo, para que les puedas dejar un mensaje de prevención, que es lo que buscamos hacer en cada uno de nuestros programas. Sí, hay en pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades inflamatorias, infecciosas de larga data, es frecuente que haya un tipo de anemia que se llama anemia de los procesos inflamatorios, que es la anemia que acompaña al paciente que está bien enfermo, pero ahí la causa clínica responsable es lo fundamental. Ahí la anemia es una consecuencia y en realidad como que no requiere mucho tratamiento, pero por lo demás una anemia que aparece como tal. Y ojo, y anemia también es a veces el descenso, aún sin caer por debajo de los límites de referencia. Una simple caída, si una persona tiene habitualmente 15 gramos de hemoglobina y de pronto aparece con 13, que estaría en el límite, hay una diferencia de 2 gramos que hay que ver por qué ocurrió eso. Entonces, toda anemia que no se entienda por qué, que no tenga su justificación, sí, hay que proceder a su estudio para definirla con corrección, hacer el tratamiento que corresponda, pero sobre todo investigar la causa subyacente que la está deparando. No minimizarla. Muchas gracias, Gustavo, por tu visita. Un placer, muchas gracias. Doctor Gustavo Chiappe, hematólogo, ex jefe del Servicio de Hematología del Sanatorio Municipal, doctor Julio Méndez, ex integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hematología. Ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos van dejando a nuestro WhatsApp, a nuestras redes sociales, @ADN Buena Salud en Instagram, a nuestro sitio web, pero nos metemos ya con la noticia del día y este trabajo que nos marca que se puede reducir la grasa abdominal, esa grasa proinflamatoria, con pequeños cambios de la alimentación. Un informe difundido por The Telegraph destaca 6 hábitos que pueden ayudar a reducir la grasa abdominal, especialmente después de los 40 años, cuando los cambios hormonales y metabólicos favorecen su acumulación. Entre las recomendaciones se encuentran consumir alimentos fermentados como yogur o kéfir, reducir los azúcares agregados, aumentar la ingesta de proteínas y fibra, incorporar té verde y sumar alimentos ricos en omega 3 como el salmón y las sardinas. Y cuando el consumo de omega 3 no alcanza a través de la alimentación, sobre todo en Argentina, la suplementación con Capskril, elaborado con aceite de krill antártico, es una opción para complementar su aporte y acompañar una alimentación saludable. Para el cuidado del peso corporal, para mejorar nuestro estado metabólico a nivel general, para mejorar nuestra salud general, necesitamos la base. Y la base, siempre te la marcamos, es el estilo de vida, es el movimiento y es una alimentación completa, real y equilibrada. Y ahí está el punto de esta noticia que nos está marcando. Ahora vamos a desarrollar los distintos grupos de alimentos que debiéramos incorporar y ser la base de nuestra alimentación. Pero tenemos que empezar a pensar cómo nos alimentamos, qué es lo que estamos comiendo, porque cuando repasamos los últimos datos estadísticos en nuestro país, cerca de la mitad de la energía que proviene de los alimentos proviene de alimentos ultraprocesados. No estamos eligiendo alimentos reales y eso lo tenemos que cambiar. Sí, y precisamente en este estudio lo que se ve y en lo que se está enfocando y hablando es la grasa visceral. Para entender del otro lado esa grasa de abdomen no solo es una cuestión estética, que a veces uno dice, bueno, yo voy al gimnasio, como así nomás, pero tengo una buena composición corporal. La grasa visceral no es tan visible, es la grasa interna que rodea los órganos y sí es un parámetro más allá de lo estético de salud muy importante. Una grasa visceral alta se relaciona con el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas, con la salud cardiovascular, con la posibilidad de desarrollar lo que una dislipemia, una diabetes. Por eso, más allá, siempre digo, del peso y lo estético, hay que preocuparnos porque eso es donde empezamos a construir nuestra salud a largo plazo. Sí, totalmente. Esta grasa abdominal que es proinflamatoria, que es un marcador de riesgo directo a nivel cardiovascular. Por eso es lo que tenemos que controlar. Por eso ya los trabajos no nos hablan de la balanza
no va más el número que nos marca la balanza. Sí, podemos prestar atención sobre el número del perímetro abdominal. Con 1 centímetro casero a la altura del ombligo podés medir tu perímetro abdominal. En el hombre, que tiene que ser inferior a 102, en la mujer 88, relajada a la altura del ombligo. Con el centímetro que tenés, el costurero, ese lo podés utilizar y te lo pones a la altura del ombligo y podés ahí tener un marcador indirecto de riesgo cardiovascular. Lo ideal sería tener una composición corporal completa, saber cuánto hay de grasa, saber cuánto hay de músculo, saber cuánto hay de agua. Pero hablando puntualmente de la grasa, que dijimos que es proinflamatorio y que este trabajo hace mención al aporte de omega 3 en una forma especial, nosotros a nivel general siempre recomendamos como mejor fuente de omega 3 el aporte a partir del krill antártico original. En Argentina es el Capskril, que se consigue así en cualquier farmacia del país, como Capskril lo podés pedir, y es un omega 3 que nos va a ayudar a aportar esa función antiinflamatoria que tiene el omega 3 per se, el DHA y el EPA, pero además otros nutrientes claves como la colina, la astaxantina, la vitamina E, que es fundamental para que no se oxide ese omega 3. Bueno, eso lo tiene naturalmente el Capskril, por eso es tan buena alternativa para bajar inflamación a nivel general, para acompañar cualquier proceso de salud en el cual nos empecemos a plantear qué es lo que estamos haciendo con nuestro estilo de vida. El omega 3 fundamentalmente es el nutriente que falta y que tenemos que incorporar. Y la forma ideal a nivel general para aportarlo es a partir de esta forma de Capskril. Exacto, y yendo de nuevo a lo que es la grasa visceral, muy importante entonces tener en cuenta esto. Lo que vamos a tener que reducir es todo lo que sea inflamatorio. Entonces vamos a bajar el exceso de edulcorantes, el exceso de aditivos, de conservantes, todo lo que sea paquete, grasas muy saturadas, alimentación muy rica en omega 6, que es el desbalance, y ahí sí poder sumar nutrientes más antiinflamatorios para balancear y mejorar esa inflamación, como pueden ser vegetales, frutas antioxidantes, pescados, y el Capskril es perfecto porque tiene esta combinación entre un antioxidante supernatural y el omega 3, que es lo que está faltando en la alimentación de todos los argentinos. Y a nivel general es lo ideal porque el omega 3 y todos los nutrientes que tiene están envueltos dentro de fosfolípidos y eso es lo que hace que se absorba más y por eso es que nosotros lo recomendamos. ¿Sabes que hubo un trabajo reciente antes de ir al corte que nos marcaba qué es lo que tiene más impacto en reducir la inflamación en cuanto a la alimentación? Y el trabajo puntualizaba es en lo que estamos comiendo en exceso de más, los alimentos que nos inflaman, incluso más que los alimentos que tendrían algún tipo de función antiinflamatoria. Empecemos a pensar qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos ingiriendo en nuestro día a día y nos vamos a encontrar con mucho alimento ultraprocesado que está ahí donde tenés que arrancar el cambio. Tenemos que hacer un breve corte, Delphi, pero cuando volvemos nos vas a estar hablando de por qué siempre tengo hambre. Llego de trabajar, tengo hambre, me levanto, tengo hambre todo el tiempo. Ese picoteo, ¿es hambre real o es hambre emocional? El licenciado Marcelo Rabinovich nos va a estar hablando del home office y su costo emocional y a nivel rendimiento. ¿Impacta en forma positiva o negativa el home office? Y la doctora Karina Ramírez, 5 mitos sobre el vapeo. Breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras diferentes vías de comunicación, número de WhatsApp, redes sociales y accediendo a nuestro sitio web desde el QR que está en pantalla. Ahí te hace informar con las últimas noticias y hay un espacio para que puedas dejar esa propuesta de tema que nos querés hacer. Y Marca de Registrada nos adelantó que íbamos a hablar del home office, si esto tiene algún impacto a nivel emocional y del rendimiento. ¿Qué opina Marca del home office? No, pero primero voy a aclarar a Delphi que yo dije home office porque cuando hablas polaco es muy común que el acento te corra, digamos, Claro. ¿está bien? Digo para que que entiendas claro. que es home office. Bien. ¿Está bien? ¿Cómo es? Home office. Bien. Trabajo remoto. Trabajo remoto. Trabajo remoto. Trabajo remoto. ¿Está bien? Hay dos personas. Una se levanta a la mañana, se toma el bondi, llega a la oficina, prende la compu, habla con uno, después habla el otro, habla mal del jefe un ratito, porque siempre tiene ese condimento,
trabajan, vuelve, bueno, y llega a las 6, 7 de la tarde a su casa. Pero hay otro que se levanta, va al living, levanta la laptop, empieza a mandar un correo, responde un WhatsApp, almuerza con la máquina delante, terminó, apaga la compu, pero sigue en el living. Las dos personas trabajaron, pero ¿tuvieron el mismo día? No, claramente no. Bien, entonces vamos a hablar un poco de qué impacto esto tiene, porque no hay duda que es muy atractivo todo lo que tiene que ver con el tema del home office, ¿está bien? Pero pregunto, ¿cuánto vale este café? A ver, este café, ¿cuánto vale? 3.000 pesos. Falta azúcar, pero no importa. Ah, no, perdón. Hay que tomarlo ¿Hay amargo. café ahí? Hay café. ¿Seguro la producción Sí, vio que había café? Por supuesto, el ¿Está Malbec está confirmado? bárbaro. ¿No hay nada adentro? No. A ver, Pero colorcito. ¿cuánto vale un café hoy? 3.000. ¿Cuánto? 3.000, 3.000. Bueno. Sí. Pero ¿cuánto vale la charla que se genera alrededor del café en la oficina? Invaluable. Está bien que te dan un consejo, está mal con tu pareja, de pronto alguien te da una mano. Bueno, esto se perdió concretamente con el tema del home office, porque atrás de la pantalla es imposible. Es más, no sé, usted... Home office. Trabajo remoto. Pasa que, fuera de broma, voy a dejar el polaco porque me está matando con el tema de la pronunciación. Pero lo que quiero que ustedes tengan en cuenta que todo esto que yo estoy contando, que es aparentemente algo que tiene que ver más con el salario emocional. Es más, si yo esto no lo cargo durante un tiempo, ¿qué pasa? Se queda sin batería. Bueno, los seres humanos también tienen una batería emocional. ¿Saben con qué se carga? ¿Con el contacto? Con estos Una chistes que me hizo conexión social. Delphi, está bien, en la oficina, con contacto, con este comentario, pero uno tal vez lo dejo afuera. Pero vos hablás de la performance, la gente rinde mucho más cuando también tiene estos vínculos que ocurren en el trabajo, que son, repito, más similar a lo que es el salario emocional. Entonces este café, como bien decís vos, vale mucho más porque se perdió concretamente este tema, digamos, de el pasillo, la cocina. Por eso la importancia en lo laboral, el ambiente laboral. Fundamental. ¿No? Pero Lo que te genera que puedas rendir mejor, que puedas estar más cómodo. está bien, pero lo que también hoy está ocurriendo es que hay mucha gente que quiere volver a la oficina porque están perdiendo el contacto humano. O sea, que Yo al esto que era revés tengo una fantástico. batería social, pero del otro lado. Como que estoy con gente, me encanta y llega un momento que no puedo... Bueno, y a mí me pasa que salgo de trabajar presencial o a atender a pacientes y quizás no tengo ganas de ver a nadie más, o sea, amigos, porque ya es como que tuve mucho contacto. Muy bien, después vamos a hablar entonces del modelo híbrido, que me parece muy bien, que es cuando uno alterna la oficina de la casa. Pero lo que sí es cierto es que mucha gente empezó a darse cuenta que le estaba robando este tema de la comodidad, la posibilidad, digamos, de interactuar, que para el ser humano es fundamental. Es más, hay una pequeña placa que... Veamos la uno me da placa, cuenta Marca, esto dale. del Vamos a home ver la office. placa. Del home office vemos la primer placa de este tema que nos está planteando Marca Registrada. ¿Qué nos dio y qué nos quitó el home office? Ganamos libertad, perdimos algo más. Tenemos menos tiempo perdido, más autonomía, menos encuentros espontáneos, se borran los límites, aumenta el aislamiento. El trabajo no solo daba un sueldo, también daba contacto humano. Lo que se llama el famoso clima de trabajo, el clima organizacional, que es como poner un termómetro y medir la temperatura, está comprobado que tiene una performance, o sea, que influye en la performance. Pero algo que para mí es interesante. ¿Qué pasa cuando uno trabaja en la casa? Tiene problemas con el tema de los límites. No cualquiera se puede organizar para decir, arranco este horario y termino en este horario. Entonces hay gente que está hasta las 11 de la noche, concretamente, respondiendo, digamos, correo. Entonces es como que los límites se borran. Es más, el ser humano necesita rituales. Yo me acuerdo cuando era la época de la pandemia, las empresas les decían, mira, en el living comedor trazá una línea con, ¿vieron la cinta de carpintero? Sí. Y que esa es la oficina. Y vestite como que vas a salir. Es como que el cerebro necesita tener espacios diferenciados donde pasan cosas distintas. Bueno, alguien que necesita organizar, lo pasa por encima del tema del home office. Como fue muy bien, correcto. Marca, y la ciencia, o sea, la investigación en este tiempo donde ya realmente se ha instalado en muchos lados el home office, ¿ha investigado sobre esto si realmente esto que nos estás contando tiene un impacto medible y el rendimiento se puede medir a partir de estudios que se hayan realizado? Lo que se estudió es que los modelos híbridos son el mejor modelo, justamente como decía Delphi, donde la gente tiene una excelente performance, pero también te permite justamente tener un equilibrio entre esa vida social y la personal. Porque lo que la gente busca, la verdad, es un equilibrio. Porque hay gente que viaja por ahí 1 hora y media, entonces, bueno, el híbrido le ayuda a tener las dos cosas. Sí, bajarse esa carga del tiempo del tránsito. Veamos en placa qué es lo que la ciencia describe de este modelo de home office. ¿Qué dice la ciencia? Las videollamadas generan menos ideas creativas que el cara a cara.
trabajo del 2022 publicado en Nature. El aislamiento social sube cerca del 30% el riesgo de muerte prematura. También un estudio del 2023. El esquema híbrido, esto que nos está hablando marca registrada, bajó 1/3 la renuncia del personal. Estudio de la Universidad de Stanford en el 2024. El aislamiento sostenido es un factor de riesgo real, no solo emocional. Algo importante, se descubrió que lo más creativo, los momentos más creativos de la gente, ¿saben cuál es? No es cuando hay una reunión, es en el pasillo. Cuando estamos en la cocina, estamos hablando, esos espacios son mucho más ricos. No ocurre con la pantalla. Si yo hago un encuentro con ustedes a través de la pantalla y tratamos de crear algo juntos, es muy difícil. Te roba este espacio que tiene que ver con el tema de la interacción. Y algo que para mí, digamos, no es menor, que es cierto, que el tema, digamos, de sentirte aislado y trabajar solo, te hace mucho más vulnerable. Y aparte, un tema no menor. Uy, ¿qué me dijo el jefe? ¿Viste cómo estaba que me tiró esto? Y uno empieza como a interpretar cosas que no ocurrieron porque, claro, al no tener este tema de ida y vuelta... Muchas veces se malinterpreta todo Totalmente. por mensaje y demás, no es lo mismo que el cara a cara. Hay consejos, hay caja de herramientas de marca registrada para salir del aislamiento que muchas veces nos lleva al home office. Lo vemos en Placa a ver las herramientas. Si vos que nos trabajás en propone tu marca. casa, está bien que es muy común que uno trabaje a veces para el exterior, es muy importante, por ejemplo, que puedas marcarte una agenda, horario. 2, salí a caminar. Es más, yo le propuse a una cadena bastante importante de deporte que arme cowork dentro de los gimnasios. ¿Cómo? Claro. Imagínate un gimnasio Sí. que tenga un espacio de cowork, o sea, donde uno puede ir a trabajar y cada tanto te tomas una clase. Tenés lo social, la actividad física, está bien, pero lo que es muy importante es que uno pueda armarse una rutina. Y una de ellas es, número 1, eso, camina, contacto con otros. También ponete reuniones con gente que puedes ir a tomar. Es como que esa parte que estás solo tiene que estar salpicada justamente por interacciones con otras personas. Si no, repito, como hablamos muchas veces con Gaby, que el tema de la falta de interacción social es como fumar 15 cigarrillos por día. O sea, lo dice la ciencia, no nosotros. Por lo tanto, muy divertido el tema de home office. Es más, también me imagino que la postura corporal, estar todo el tiempo sentado, la vida sedentaria. Es más, uno empieza a picotear, ¿o no? Sí, también bastante. Totalmente, vamos a hablar de va eso. de la mano. Placa final para hacer resumen del tema de marca registrada. 5 claves para no perder el contacto humano. Marcá un horario claro de inicio y final de la jornada. Salí a caminar aunque no vayas a la oficina. Buscá encuentros presenciales. No almuerces frente a la pantalla. Recordá que el desafío no es elegir entre oficina o casa, es encontrar equilibrio. El trabajo puede hacerse desde una computadora. El bienestar sigue necesitando de personas. Totalmente. Aparte, acá siempre hablamos que la interacción también te pone desafíos como Delphi, que me corrige eso, y esto me implica un esfuerzo. Si Delphi no estuviese, ¿con quién hablaría? Con ChatGPT. Claro. Que me daría la razón todo el tiempo, no me estaría adivinando todos los pensamientos laterales, pero con Delphi yo crezco. Te ¿Qué reís, sé yo? además Home te office. reís. Muy bien. Muy Mira qué Muy bien, rápido aprendió home aprendes. office. Delphi, vamos a hablar de esta situación que se da muchas veces, de las ganas de comer todo el tiempo, de este picoteo. ¿Es real? ¿Es emocional? ¿Qué nos lleva a esta situación de decir, tengo hambre todo el tiempo? El vivo con hambre es una de las frases que más escucho en consultorio. Generalmente están más relacionadas a un horario, ¿viste? A las 7, entre la merienda y la cena, es donde aparece más ese hambre voraz. Pero es Lo una peor cuestión... es eso, que es voraz. Es Vas voraz. y agarrás lo que hay, abrís la alacena, aparece un paquete de algo y lo comés de principio a fin. Total. Y eso es lo que hay que terminar de entender. Por eso siempre es importante la anamnesis, que lo que hablamos que es la entrevista previa en realidad. Cuando hay una persona y me dice, vivo con hambre. Bueno, empezar a repasar, ¿a qué hora te pasa? ¿Qué comiste ese día? ¿Dónde fue? ¿Qué comiste cuando te agarró ese hambre? Y ahí vamos a poder identificar si es un hambre real, o sea, un hambre fisiológico, que puede ser por falta de nutrientes, falta de alimentos que nos den saciedad, o un hambre emocional, que no tiene que ver tanto con lo que comemos, sino que tiene que ver más con emociones que tapamos a través de la comida, ¿sí? Veamos en Placa por qué tengo hambre todo el tiempo y vamos desarrollando este tema que nos propone la Nutri Delphi Zimmerman. A ver, ¿qué nos dice? ¿Por qué tengo hambre todo el tiempo? ¿Puede ser hambre emocional o hambre fisiológica, que es lo que nos está describiendo? Características del hambre emocional: aparece de golpe, se activa por estrés, ansiedad, aburrimiento,
busca antojos más que comida. Mientras que el hambre fisiológica, el hambre real, es por la falta de proteínas o fibra, está muchas veces asociada a dietas restrictivas, a deuda de hambre, a desregulación hormonal o resistencia a la insulina. Vamos a hablar de estos puntos, pero antes sobre el hambre emocional, esos antojos, porque son característicos. Hay alimentos además que te generan y que ya sabés que te dan esa adicción que cuando arrancás no parás. Entonces, esos son quizás, en general nosotros nunca demonizamos ningún alimento, ni prohibimos, ni nada, pero ese alimento, ese ultraprocesado, que te genera esa atracción, esa compulsión a no poder parar, y preferiblemente no lo tengas, porque cuando llegues lo vas a agarrar. Claro, o sea, el tema es eso un poco, bueno, hablando primero dividimos la mesa en dos porque es muy notorio cuando hay un hambre emocional versus un hambre real. El tipo de alimento que elegís. El tipo de alimento, pero después en realidad uno despierta al otro también, que ahí voy con eso. Primero tenemos, el emocional. ¿Con qué tiene que ver el emocional eso? Termina el día, uno quizás está más solo, viene acompañado a que está triste o que de repente tuvo un día muy estresado y se relajó. Entonces aparece ese hambre de ir y abro la heladera y la cierro y vuelvo y veo un huevo, pero digo, no, quiero específicamente un alfajor. O agarro parada en los frutos secos porque intento elegir algo saludable y después agarro una... Es como que son o muchas cosas, no es sentado, no te llegás a preparar el plato porque en realidad es un hambre tan voraz que no nos da tiempo y es muy específico de cosas dulces o como que te diga una pizza, cosas ricas, ¿bien? Eso es el hambre emocional. Ahora viene el hambre fisiológico. ¿Por qué puede venir un hambre fisiológico? Bueno, porque los platos están incompletos, ¿no? Entonces ahí es muy importante porque eso va despertando. A ver, un hambre incompleto, un plato incompleto de un hambre fisiológico, me falta proteína, me falta fibra, por ahí tengo un almuerzo más rápido y termino comiendo, no sé, unos fideos. ¿Eso qué va a hacer? Que genere como picos de insulina que cuando bajen me va a aparecer un hambre. Y es un hambre en realidad fisiológico por una desregulación hormonal. O sea, vos quizás almorzaste, sentiste que te saciaste, pero el plato no tenía el aporte correcto y la combinación correcta de nutrientes. A las horas la apagás con esta aparición del hambre que te llama a buscar algo y fundamentalmente y en general algo dulce. Claro, y entonces ese hambre real o fisiológico terminan convirtiéndose en un hambre emocional que no podemos controlar, pero en realidad no sos vos y no es que la solución sea tengo que comer menos, es que hay que ver las bases de lo que está desregulado y hay personas que viven con esta desregulación hormonal, principalmente, digamos, hay hormonas que regulan la saciedad, hay hormonas que regulan el hambre, y esto se da y se va generando como una cierta resistencia a la insulina o esta constante liberación de insulina que genera un hambre fisiológico constante y es horrible para las personas que lo pagan porque no pueden controlarse. Veamos en placa qué es lo que podemos hacer ante el hambre real, ante esta situación que nos está describiendo la Nutri Delphi Zimmerman. Placa, ¿con qué hacer? Si el hambre es real, armá comidas completas que tengan proteína de base. Aprendimos, la mitad del plato tiene que ser proteína. Evitá las restricciones extremas, no excluir grupos de macronutrientes. Necesitamos de todos. Respetá tus señales de hambre. Si hay resistencia a la insulina, tratá la causa. Y ahí un tip de ayuda. El agregado de Metacitol RI, que es un suplemento que puedes encontrar en todas las farmacias, y así directamente como Metacitol RI, ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y favorece una mejor regulación del apetito, siempre acompañado de una alimentación adecuada. O sea, el agregado de Metacitol RI puede hacer que esta situación que nos venís describiendo no tenga ese impacto de que te lleve a buscar un alimento dulce con voracidad. Totalmente, o esto de vivir con hambre, porque es una sensación que se ve mucho y ¿sabes qué? Nos acostumbramos a sentirnos mal o nos acostumbramos a tener signos o síntomas que no nos resultan cómodos, pero es como uno se categoriza y dice, sí, yo vivo con hambre. Bueno, posiblemente pueda venir de la mano de esta desregulación hormonal, de esta resistencia a la insulina y Metacitol RI, que el RI es por resistencia a la insulina, lo que va a ayudar es a sensibilizar esa respuesta de las células a la glucosa. O sea, que cuando yo le dé energía al cuerpo, el cuerpo la pueda recibir y cuando la reciba baje esa necesidad. Porque ¿qué pasa? Cuando hay resistencia a la insulina, por más de que yo le dé comida, el cuerpo es como si no recibiese esa energía. Entonces, ¿qué hace? Me pide más, me pide más. Por eso tengo hambre todo el tiempo. La resistencia a la insulina es un tema que cada vez lo vemos más frecuente en nuestra sociedad actual
Cuando analizamos grupos de obesidad y sobrepeso, que siempre hablamos que la obesidad y sobrepeso es multifactorial, que en cada caso puede predominar un factor por sobre otro, en general, en el 50%, en el 60% de los casos, la resistencia a la insulina, esta situación con el manejo del azúcar, la liberación de insulina, está presente. Por eso empezar a modularlo, más allá de lo que tenemos que hacer en cuanto a la alimentación, que es la base, en cuanto al movimiento, que es otra de las cuestiones que te tenés que plantear. ¿Cuánto te moviste hoy? Si querés bajar de peso, si querés llegar a un peso saludable, ¿cuánto hiciste de tu día? ¿Cuántos pasos hiciste, actividades de fuerza? Todo eso es clave y es lo primero que nos tenemos que preguntar. Hacer diagnóstico de las causas y probablemente nos encontremos una resistencia a la insulina. El manejo a partir de la suplementación basado en evidencia, con este caso con el Metacitol RI, te va a ayudar a encontrar mejores resultados. Sin duda, por eso esto siempre de, bueno, ir a ver a la causa y en este caso también otro signo, síntoma que aparece muy seguido cuando viene desde este lado es, además de tener hambre todo el tiempo, estoy cansado todo el tiempo. Y digamos, es por esta falta del cuerpo de recibir esta energía. Entonces, lo que tiene Metacitol RI, además de mejorar la sensibilidad a la insulina, tiene otros nutrientes que ayudan a complementar las funciones en bajar la inflamación, en mejorar el tema del cansancio, en activar el metabolismo porque tiene selenio, tiene serrapeptasa y digamos todo eso. Y tiene cromo que lo que ayuda es evitar específicamente el antojo dulce que viene de la mano, digamos, con todo este diagnóstico. Así que es un muy buen complemento, además de las bases y que siempre en tu plato haya proteína y fibra porque eso ayuda a generar mucha más saciedad. ¿Te cuesta bajar de peso? ¿Te sentís cansada habitualmente? ¿Tenés esta tendencia a buscar algo dulce? ¿Tenés hambre todo el tiempo? ¿Se te abre el apetito? Bueno, ahí nos tiene que hacer pensar en la resistencia a la insulina, que en parte podemos ayudarnos con algún análisis de laboratorio para hacer diagnóstico, pero lo fundamental es la clínica, lo que vos estás refiriendo. Y si tenés estas situaciones que te están costando realmente, a pesar de que en tu cabeza vos te programás para hacer las cosas bien, bueno, probablemente tengamos que enfocar en la base del alimento y en el agregado del Metacitol como una gran ayuda. Exacto, y como dijiste vos, la actividad física, porque el músculo ayuda también a mejorar la sensibilidad a la insulina, entonces son todas las patas que tienen que tener esta mesa para poder encontrar el bienestar y un equilibrio en la alimentación. Muchas gracias, Delphi Zimmerman, muy clara como siempre. Vamos a la mesa con los compañeros para hablar del vapeo junto a la doctora Karina Ramírez. Hay mitos, hay ciertos mensajes que tienden a poner al vapeo como algo que no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver si realmente es así, que entendemos que no, pero con mitos de cosas que se dicen para poder que ustedes lo lleven del otro lado muchas veces, quizás a sus hijos, a sus nietos, que tienden a ir al vapeo como una búsqueda menos nociva del cigarrillo. Tal cual. Bueno, y esto lo hablamos porque hace unos días atrás Infobae publicó una nota sobre el daño de pulmón, sobre el cáncer de pulmón, y ahí apareció esta preocupación del vapeo que es muy común en los adolescentes y adultos jóvenes entre 22, 25 años e incluso hasta adultos, por el consumo de estos dispositivos que estamos viendo ahí electrónicos, que se piensan que, ahora vamos a ver con los mitos si es verdad o no, que no pasa nada. Bueno, veamos qué es lo que dicen y qué es lo que la ciencia y la evidencia empieza a desmentir sobre estos conceptos que hay relacionados al vapeo. El primero es solo vapor de agua. No, la realidad es que no es así, incluso tiene mucha nicotina, tiene aldehídos, tiene compuestos orgánicos y además esto que generalmente se piensa que bueno, no es un vaporcito de agua, no, tiene mucho componente de nicotina y eso va a ir directamente al pulmón a generar daño. Entonces no saben ni siquiera la vapor de agua que tiene. No es. Tiene una mezcla de químicos. Y otra cosa, tiene muchos metales pesados como cromo, como plomo, así que níquel también, entonces no es vapor de agua. Tenemos los saborizantes que le agregan y demás, pero son todos sintéticos. Lo que no entiendo es, ¿está probado? No, no está regularizado. Bueno. Pero el consumo está. Entonces, y base del consumo es una falsa creencia de no hace nada, no me va a afectar, porque tampoco tiene tantos años de uso. Entonces, por ahora se están como acaparando en esa situación de no hay tanta información, no hace tan mal, no es tan nocivo, pero bueno, vamos viendo, y con cada profesional que se ha acercado al programa, los daños que provoca. Toxicólogos que han pasado, neumonólogos que han pasado por el programa, otorrinos, laringólogos que se han sumado, nos describen realmente al vapeo como algo
muy nocivo para trabajar con nuestros adolescentes y con Estos los adultos que jóvenes. están utilizándolo. Segundo mito, no produce daño pulmonar. No, totalmente no. Esto es falso porque aumenta el estrés oxidativo, genera una inflamación crónica, puede generar fibrosis, genera bronquiolitis y produce una lesión que está asociada directamente a este vapeo, que es una inflamación crónica y por esta neumonitis química, por este químico que expliqué que tiene metales pesados, nicotina, produce mucha fibrosis y neumonitis. O sea, esto incluso los neumonólogos están viendo que al hacer una espirometría y demás puede bajar mucho la capacidad vital pulmonar nuestra, genera un patrón restrictivo, altera el intercambio gaseoso en los alvéolos del pulmón. Entonces, no es que no produce daño pulmonar, sí, lo produce. O sea, la ciencia viene demostrando que hay daño en los pulmones. En cuanto a las adicciones, que es otro de los puntos sobre los cuales se paran, no genera adicción. ¿Esto es verdad o no? No, es falso porque sí, como tiene mucha carga de nicotina, puede generar una adicción e incluso está demostrado científicamente que cuanto más jóvenes lo empiecen a usar, porque el sistema nervioso se está desarrollando hasta los 25 años, tienen más riesgos estos adolescentes y adultos jóvenes de continuar en esta adicción por el uso de los vapeadores. Lo otro que buscan para decir que no es tan nocivo es esto de los sabores. Claro. Ahí tiene sabor, es agradable, como tiene gusto frutal, es menos peligroso. Claro, totalmente, por eso los chicos lo ven como algo divertido, como algo canchero, ¿viste? En la adolescencia, y no. Que tenga sabor frutal, porque tiene sabor a frutilla, por lo que investigué, mango, chocolate, incluso quizás habrás estado cerca de alguien que está vapeando y tiene un aroma rico, pero es totalmente nocivo. Entonces es falso, como si tiene ese aroma rico no quiere decir que sea bueno, es nocivo. Después del otro punto, y Marca, esto también te llama a vos, porque lo utilizan como una herramienta para dejar de fumar. Exacto. O sea, reemplazo el cigarrillo, reemplazo el tabaco por el vapeo. Como que es menos malo que es menos fumar. malo. Tal cual. No, totalmente no. Es como tiene nicotina, es malo, pero sí hay algunos programas, eso va a depender, hay algunos programas de cesación tabáquica que podrían utilizarlo, pero como una herramienta. Como una herramienta en ese de transición. caso, como una herramienta de transición. No quiere decir que sea bueno ni que esté recomendado para que lo usemos, mucho menos personas que jamás han fumado, embarazadas, no. Por eso siempre va a depender. ¿no? Lo que son los tratamientos de dejar de fumar, realmente es algo, el manejo de toda adicción, es muy difícil ese camino, pero si la persona que lo quiere hacer, o sea, si el fumador está dispuesto y pide ayuda, hay herramientas y hay estrategias para poder trabajarlo. Es más, me quedé pensando también que el nivel económico también determina la calidad del vapeo, ¿no? También, sí, de estos dispositivos. Además, pensar que estos sabores y demás, estos químicos, colorantes, sabores artificiales, fueron diseñados por ahí para ingerirse, no para inhalarse, y se van depositando en nuestros pulmones, y además esto hace que, como es frutal, parece que es inocuo, lo hacen cientos de veces, es reiteradamente, entonces incluso hasta genera más daño a nivel pulmonar. Totalmente, pulmonar, garganta, vías es una inflamación crónica a nivel cerebral, a nivel cardiovascular. Y hay mucho que todavía no sabemos. O sea, hay mucho que va a ir apareciendo relacionado al vapeo. Sí, lo están estudiando y, por ejemplo, a ver, imaginemos que nuestro pulmón es como un filtro blanco, ¿no? Están con este vapeo constantemente, se van ingresando estas partículas calientes y se van depositando en el pulmón, que después va a llegar a generar daño. Es como que nos imaginemos que lo vamos a ir derritiendo a este filtro de papel. Bueno, eso va a pasar con el pulmón en caso de que sigan usando estos dispositivos. Muchas gracias, doctora Karina Ramírez. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Con sus preguntas, el sistema va a seleccionar una pregunta al aire, a ver si aparece la tuya. Empieza a trabajar y hay selección de preguntas. Todos los lunes digo que voy a empezar a comer mejor, a hacer ejercicio y organizarme, pero el miércoles ya abandono todo. ¿Por qué cuesta tanto mantener un hábito aunque sepamos que nos hace bien? Marca registrada, ¿por qué cuesta? Y siempre hablamos que el cerebro no quiere que sea feliz.
¿Cómo? No, el cerebro no quiere que seas feliz. Lo que quiere es que no cambies. Porque como administra energía, lo que quiere es que justamente no hagas olas. O sea, cuando uno quiere cambiar, implica un esfuerzo. Ese esfuerzo te pone justamente esa energía, etc. Entonces dice, no, mantengamos todo igual. Entonces arranco, me prometo, digamos, procrastino, está bien, no es home office, para que uno arranque más adelante, pero lo que ¿Cómo lo ocurriendo- hackeo el cerebro? Estamos en el final, tenemos poco tiempo. ¿Cómo hackeo para que realmente esa propuesta de voy a iniciar el cambio, en este caso con actividad física, con alimentación, hablamos recién de dejar, por ejemplo, un hábito Muy bien. tóxico, ¿cómo realmente lo hago, arranco y lo sostengo? 3 cosas concretas: tener propósito, que tener claro para qué uno lo hace. 2, siempre es bueno hacerlo con otro, porque cuando uno lo hace con otro se pueden, digamos, apoyar. Empezar con un hábito por vez, porque hay gente que dice, no, a partir del lunes arranco el gimnasio. No, claro, no. empezar con algo chiquito. ¿Está bien? Metas cortas, ¿no? Exacto, pero acá lo importante es la repetición. Entonces lo que uno tiene que hacer son pequeñas cosas que justamente no impliquen mucho esfuerzo. De hecho hay un libro muy bueno que se llama Los hábitos atómicos. Sí, lo leí, es ¿Lo hermoso, leíste? Es muy bueno porque habla que justamente hay que hacer pequeñas cosas que se repiten en el tiempo. Siempre algo muy importante, el tema del entorno. Si yo quiero empezar a comer sano, los chocolates, por ejemplo, en lugares difíciles, siempre el comportamiento que uno quiere cambiar lo tiene que ser difícil y el nuevo lo tiene que ser fácil. Y siempre ir midiendo esos pequeños cambios, porque a uno lo motiva justamente cuando uno puede ver que las cosas van ocurriendo. Pero fundamentalmente acá la clave es para qué lo haces y fundamentalmente no te juntes con la gente que justamente no quiere que cambies. ¿Estás de acuerdo? Impecable, totalmente Basta. de acuerdo con lo tuyo. Ahora sí, no tenemos tiempo para No, bueno, hoy hago home office. más. Muy bien, y frase final. Si vos supieses todas las victorias que te esperan, no estarías lamentando los fracasos del presente. Muy Me bien, encantó, esa me Marca. Qué emoción. ¿No me lo vas a repetir? Me encantó. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Gracias. Quedan las líneas de comunicación abiertas, número de WhatsApp, redes sociales, nuestro sitio web desde el QR podés acceder, www.adnbuenasalud.com. Últimas noticias de salud, calidad de vida, ciencia y además el espacio para tus preguntas, para tus propuestas de tema. Nosotros nos despedimos, pero nos volveremos a encontrar, sí señor, siempre en la televisión pública, haciendo mucho más. ADN Buena salud.